noches a todos. Les guarde y bendiga. Espero estén bien. Hace mucho frío. Estamos aquí en Mexicali con un poquito de frío, pero abrigaditos se quita, ¿no? Pues vamos a poder iniciar nuevamente nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Pero antes vamos a hacer una oración al Señor para entrar en el tema, ¿vale? Dice así: Padre, queremos agradecerte porque nos permites estar, Señor, escudriñando en tu palabra. Aún tenemos esta libertad tan grande que debemos valorar, Señor. Hay países, hay estados, hay municipios, hay muchos lugares donde tienen prohibido tener una escritura, donde tienen prohibido hablar del Evangelio, pero Señor, pues ayúdale, Señor, y nosotros que tenemos esta libertad, ayúdanos también a valorarla, Señor, a saborearla, Señor, a disfrutarla y a permanecer en esta verdad que es tu palabra, Señor. Gracias. Bendice a los que miran, a los que escuchan, y dame palabra a mí para no hablar cosas torpes ni de humana sabiduría, sino solamente la palabra que sea apta para bendecir, para consolar y para edificar a los que escuchan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme modificar aquí. Ahí está. Pues abrimos nuestra escritura en Mateo 5, vamos a leer donde nos quedamos. Terminamos viendo las bienaventuranzas. La última vez que nos vimos lo que es ser la sal y la luz del mundo. Y ahora vamos a estudiar del versículo 17 hasta el 20, donde pues Jesús empieza a confrontar tanto a los judíos, a los saduceos, a los fariseos. Y pues vamos a leer ahí en Mateo 5 del 17 al 20. Lo voy a leer. Dice: no penséis, Jesús hablando, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Bien, aquí la palabra Jesús está confrontando a los que están escuchando el Sermón del Monte, y confronta en específico a los judíos, que ellos estaban esperando al Mesías, y algunos tenían pensado, según Jeremías 31:3, que este Mesías iba a hacer un nuevo pacto y entonces iba a venir a abrogar la ley. La palabra abrogar quiere decir anular, quiere decir quitar o poner fin. Pero Jesús da dos afirmaciones, una positiva, una negativa. La negativa es: no vengo a abrogar, y sí vengo a cumplir. Y bueno, Jesucristo da un golpe en la mesa, dándonos a entender y dando a entender, porque para los que estaban escuchando ahí, eso implicaba que Dios, que Jesucristo, que el Hijo de Dios era el Mesías, aunque ellos no le recibieron. Y él empieza a decir: yo vengo a cumplir y no la vengo a quitar ni a anular. Y empieza Jesucristo a enseñarnos lo que él viene a hacer en este mundo. Y Jesucristo cumplió la ley a cabalidad. Cuando dice aquí la escritura la ley, pues muchos lo refieren a los 10 mandamientos de Moisés o a la ley mosaica, otros se refieren al Pentateuco y otros se refieren a todo el Antiguo Testamento. Y yo creo que es todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento en su mayoría habla de Jesucristo, está en una tipología, está en una figura, está en una sombra. Jesucristo es revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis de una y otra manera. Entonces pienso que Jesús está hablando a la ley completa, lo que es el Antiguo Testamento. En ese entonces aún no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó después de la muerte de Jesucristo a escribirse, y el último que escribió fue el apóstol Juan, lo que es el Apocalipsis. Entonces Moisés, que fue el primero que escribió el Antiguo Testamento, el primer Pentateuco, la Torá, como lo tienen los judíos, hasta Juan,
Ese es el canon, esa es la palabra de Dios. Pero cuando Jesús dijo, vengo a cumplir la ley y los profetas, entonces ahí nos está diciendo que los profetas no solamente son el Pentateuco que escribió Moisés, sino los profetas menores, Joel, Amós, los profetas mayores, incluso los salmos. Los salmos también tienen mucho que ver con la palabra profética acerca de Jesucristo. Jesucristo mismo lo menciona, ahorita lo vamos a leer en la escritura. Entonces Jesucristo da un golpe en la mesa diciendo, yo vengo a cumplirla. Vengo a cumplirla con mi manera de vivir y también vengo a cumplirla con mi muerte y con mi resurrección. Entonces Jesucristo, desde que Él nació, más atrás, desde que Él fue engendrado y vino a este mundo hace más de 2000 años, a través de la Virgen María, cumpliendo una profecía del profeta Isaías que decía que de una virgen nacerá el Redentor, Emmanuel, el Salvador. Desde que fue concebido, desde ahí Jesucristo empieza a cumplir la ley y los profetas. Nada más que mucha gente no entiende, los judíos en ese entonces no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Algunos entendieron, pero sí fue un shock para sus vidas. Y nosotros podemos entender que Jesucristo ha cumplido la ley a cabalidad. Está la ley sacerdotal, está la ley moral, que son los 10 mandamientos, y está la ley cívica, que tenía que ver, o la ley civil, que tiene que ver con toda la manera en que se tenían que comportar los judíos, los hebreos, y que tenía que ver con el pueblo judío actualmente todavía. Y la ley sacerdotal, pues Jesucristo la vino a cumplir de tal manera que ya no es vigente, es la única que no es vigente. Todas las demás están vigentes, la ley cívica y la ley moral. La ley moral nunca va a terminar de estar vigente, porque ese es el carácter del verdadero creyente, y ese es el carácter también que tiene que ver con Dios mismo. Entonces la ley sacerdotal, que antes en la antigüedad, a lo mejor para ti no lo conoces mucho, la ley sacerdotal lo que implicaba es que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para espiar o cubrir o pedir redención para el pecado del pueblo. Y en ese entonces solamente a través de un animal, el derramamiento de sangre era que se cubría los pecados, pero solamente se cubrían, no se limpiaban. Y Jesucristo, que vino a ser el Cordero inmolado, que vino a ser el Hijo de Dios, que vino a ser Jesucristo encarnado, Él es el que viene en propiciación para nuestras vidas, y Él es el que muere en la cruz y resucita, y a través de esa sangre derramada en la cruz, Él no solamente cubre nuestros pecados, sino nos limpia y entierra esos pecados. Y entonces Jesús viene a cubrir esa ley, y ahora estamos en la gracia, ¿verdad? En la gracia. Entonces, inclusive también en el Antiguo Testamento hay mucha gracia que se puede ver ahí. No solamente es la pura ley, hay gracia también. Podemos ver cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y Abraham intercede y le dice, si solamente hubiera un justo, etcétera. Ahí vemos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar que la gracia siempre ha existido, pero ahora estamos en una gracia aún más abierta, más comprensible, un poquito más, déjeme decirlo así, pues sí, más abierta, más clara, mejor dicho, más clara. Porque Jesucristo, a través de la gracia que tenemos por haberse sido salvos, por tener el perdón de pecados el día a día, porque los cristianos nos equivocamos, pecamos. Yo creo que los cristianos en general, cuando se equivocan, no creo que lo hagan deliberadamente. Si lo haces deliberadamente, bueno, tienes un asunto que resolver. Pero un verdadero creyente está buscando agradar al Señor, y entra la gracia de Dios. Entonces dice ahí Jesucristo en el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley, no la vengo a anular, la vengo a cumplir, ¿no? Y entonces el versículo 18 dice, porque de cierto os digo, ¿no? La palabra de cierto quiere decir de verdad, es una palabra etimológica en hebrea que dice, es amén, que es así, solo así es. De cierto es algo que los maestros, los rabí, Jesucristo vino a usar para declarar que es una verdad contundente, no es una verdad a medias. Y él dice, de verdad, de cierto te digo, que no pasa, que aunque pase el cielo y la tierra, dice, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y entonces Jesucristo está poniendo por encima diciendo, pues la tierra pasará, pero la palabra de Dios, tanto una jota como una tilde, se va a cumplir. ¿Qué son la jota y la tilde? Bueno, la jota era la letra hebrea más pequeña, o es la letra más pequeña, es el yod se llama,
y la tilde pues eran las que se ponían como los acentos que nosotros tenemos en nuestro alfabeto, y se ponían para diferenciar algunas letras hebreas. Entonces, lo más pequeño, dice Jesucristo, de la ley, eso se va a cumplir. Es lo que está diciendo cuando dice ni una jota ni una tilde va a pasar, todo se va a cumplir. Y nosotros somos testigos, amado hermano, amigo que me escuchas, que la palabra de Dios se está cumpliendo. La primera profecía de Jesucristo que iba a venir fue en Génesis 3:15, cuando Adán peca y cuando Dios castiga a la serpiente, le dice, de tu simiente, de la simiente de Adán nacerá un creador, un salvador, y tú le herirás en la cabeza, le dice a la serpiente, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Entonces desde ahí empezamos a ver cómo Jesucristo cumple la palabra de Dios. Entonces no podemos negar que Jesucristo es Dios, no podemos negar que Jesucristo ha cumplido la palabra y cumplió la ley a cabalidad, y eso nos pone a nosotros en un nivel en el que tenemos que esforzarnos. Ahorita voy a entrar un poquito en eso. Pero entonces Jesús dice, de cierto te digo que no va a pasar, puede pasar la tierra, se va a acabar la tierra, pero la palabra de Dios se va a cumplir, sí o sí, y se está cumpliendo. Podemos ver hoy por hoy, en 2020, cómo las cosas se están acercando cada día más, y cómo podemos ver en Jesucristo profecías cumplidas. Hace como 3 semanas puse ahí en mi Facebook, si quieres buscarlas, algunas profecías. Jesucristo cumplió más de 300 profecías desde que fue engendrado hasta que ascendió al cielo. Podemos ver cómo Jesucristo cumplió esas profecías a cabalidad, con tal. No hubo un margen de error. Jesucristo es Dios. Jesucristo ha sido profetizado desde hace más de 6,000 años. Entonces, Jesucristo vino a tomar nuestro lugar. Entonces dice, de cierto te digo que no va a ser, que no se cumpla, se va a cumplir, y Jesús está dando testimonio de lo mismo. Entonces, dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesucristo quiere que cuidemos nosotros todos los mandamientos. Hoy se ha reducido, se ha diezmado el evangelio. Hoy cada día hay más falsos profetas, hay más falsos líderes que están hablando cosas que Dios no dice. Y aquí nos da una advertencia que nosotros tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios y no bajar los estándares que Dios ha puesto. Hoy por hoy el cristianismo, el evangelio está mermado, está diezmado, está pues mal enseñado. Se ha bajado los estándares. Se dice, no, pues Dios se piensa que el mundo piensa que la palabra de Dios ya no es vigente, que ya es obsoleta, que es un libro antiguo. Pero no es un libro antiguo, la palabra de Dios está vigente y se está cumpliendo, es viva y eficaz. Se ha bajado los estándares, se ha reducido a nada la palabra de Dios, en medio incluso de la congregación de Cristo, y eso es peligroso. Dios nos dice que nosotros debemos de no solamente enseñarlo, sino vivirlo, y aquel que no enseñe tal cosa, pues va a ser llamado menos en el reino de los cielos, porque hoy por hoy, pues, un mandato, por ejemplo, le dice Dios a los jóvenes, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, tengas largos días. Pero los hijos hemos dicho, no, pues es que yo no voy a honrar a mi papá porque él me abandonó, porque él no fue un buen padre, porque él no me proveyó, porque él engañó a mi madre, etc. Y se reduce a menos y se ponen las emociones y los sentimientos en vez de poner la palabra de Dios por encima de cualquier cosa. Y ya no se cumple ese mandato porque se piensa que eso no es así. Pero Jesucristo nos da un mandato, honra a tu padre y a tu madre, no hay condición tal. Y así podríamos poner otros, ¿no? Por ejemplo, Dios dice, ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él, ámalo. Pero nosotros cuando tenemos un problema con nuestro vecino, no queremos resolver el asunto. Decimos, es que no se vale, es que me poncha las llantas, es que hace mal aquí en el vecindario, etc. Y nosotros nos enojamos con el vecino en vez de amarlo, en vez de orar por él. Y hemos reducido los estándares de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios nos dice, Jesús dice, yo la cumplí, yo te estoy poniendo ejemplo para que la cumplas. Y nosotros estamos llamados a imitar a Jesucristo. Estamos llamados a tener esa estatura del varón perfecto. Estamos llamados a cumplir la palabra de Dios. Ya lo vimos antes. Por eso Jesús es muy estructurado el sermón del monte. Por eso Jesús, cuando empieza a enseñar las bienaventuranzas, una de las cosas que nos pide que seamos mansos. ¿Para qué? Para que podamos entonces
ser moldeados por Jesucristo a través de su palabra. Entonces también nos pide que tengamos hambre y sed de justicia. ¿Para qué? Para vivir la palabra, para aplicar la palabra, y esa hambre y sed de justicia que nos lleva a mirar siempre a Dios con un limpio corazón. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en mente que Cristo vino a cumplir la palabra y nosotros somos sus seguidores, somos sus discípulos. Tenemos que ser como el maestro. Si el maestro nos dice por aquí, es por ahí. No es como nosotros querramos, no es como nosotros lo percibamos. Hoy se hacen cosas que Dios no aprueba y se dicen cosas que no se aprueban, y los que buscamos tratar de hacer lo que Dios nos pide, se nos llama legalistas, se nos llama fanáticos, se nos llama religiosos, pero nosotros Dios nos llamó a hacer lo que tenemos que hacer. Más adelante, la próxima semana, vamos a ver cuando Jesucristo empieza a hablar de la ley moral, de la ley cívica. Dice, oíste que fue dicho, y entonces Jesús eleva los estándares, no los baja, y nosotros los hemos bajado. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, ¿no? Pero Dios dice, si ves a alguien en tu corazón ya adulteraste, elevó el estándar, pero nosotros lo hemos reducido a menos. Y eso no es correcto, eso no es cristiano, eso no está bien. Entonces tenemos que buscar la manera de estar cumpliendo la palabra de Dios, porque tenemos ejemplo en Cristo. Tenemos ejemplo en Cristo. Y podemos ver a los apóstoles también, que ellos aún vivieron la palabra, pusieron fundamento de la palabra, fueron aserrados por la mitad por cumplir su palabra. Al pobre Esteban, al apóstol Esteban, joven Esteban, por predicar el evangelio, por hablar del evangelio, por hablar de Jesucristo, por confrontar su necio corazón, murió apedreado. Pero él no bajó los estándares, él no tuvo temor de eso. Nosotros a veces hemos reducido un poco la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo nos enseña muchas veces que Él ha cumplido la palabra. Mira, vamos a leer algunos versículos en Lucas, como Jesucristo le dice a sus discípulos, yo cumplí y estoy cumpliendo, se está cumpliendo en mí la ley y los profetas. Dice Lucas 24, voy a leer el versículo 44. Dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Jesús le está hablando a sus discípulos, dice, estas son las palabras que os hablé, dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y se ha cumplido. El Salmo 22, léelo en tu casa, eso es 1000 años antes de que Jesucristo fuera crucificado, está hablando cómo iba a morir Jesucristo. Horadaron sus manos, sus pies, tuvo sed, y cuando estaba escrito ese Salmo 22, ni siquiera existía la muerte de la cruz. La muerte de la cruz fue puesta por los romanos, y ahí nos explica claramente cómo Jesucristo iba a morir, que iban a revertir sus vestidos, que él iba a exclamar las palabras de ¿por qué me abandonaste, Dios? Entonces podemos mirar que en los salmos se cumple, en los profetas menores, los profetas mayores se ha cumplido la palabra de Dios, y seguirá cumpliéndose, y Jesús da testimonio que así ha sido. Fíjate cómo dice Lucas 24 también, el versículo 27. Ahorita leímos el 44, vamos a leer el 27. Dice, dice Jesús, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces Jesús les enseñaba y les decía, mira, desde los Moisés así asado, desde el profeta tal, así, ese soy yo. Entonces nosotros tenemos, hermanos, trabajo que hacer. Nosotros tenemos ese trabajo. Por eso Dios nos dice, ser la luz, ser la sal, ser bienaventurados, siendo mansos, tener sed de justicia, etcétera, para que cumplas la ley. Nosotros no podemos bajar la guardia, nosotros no podemos reducir a nada, nosotros no podemos interpretar la escritura como a nuestra conveniencia. Nosotros tenemos que aprender a leer la escritura e interpretarla en el contexto que se dijo, por qué se dijo, para qué se dijo y a quién se le dijo. Y esta palabra es actual. No porque Jesucristo confrontó a los judíos o les dio el sermón del monte, ya no es para nosotros, sigue siendo para nosotros. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es vigente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Jesucristo está profetizado desde el Génesis, y podemos ver en cada libro de la Escritura, en los 66 libros, la figura de Jesucristo. Podemos ver tipologías, sombras de Jesucristo. Déjenme darle algunas en cada capítulo, en cada libro de la Biblia, cómo está Jesús mostrado. En Génesis es la simiente de la mujer. En Éxodo es el cordero de la Pascua. En Levítico Él es el sumo sacerdote. En Números Él es la nube de día y la columna de fuego en la noche. En Deuteronomio Él es el profeta como Moisés. En
En Josué, Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es el juez y el dador de la ley. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En Samuel es el profeta confiable. En Crónicas, Él es el rey que reina. En Esdras, Él es el escriba fiel. En Nehemías, Él es constructor de los muros de Jerusalén. En Esther, Él es el Mardoqueo para nosotros. En Job, Él es el redentor que vive para siempre. En Salmos, Él es nuestro pastor. En Proverbios y en Eclesiastés, es la sabiduría. En Cantar de los Cantares, es el novio que viste y que viene por su iglesia. En Isaías, es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestra justicia. En Lamentaciones, Él es el profeta que llora por nosotros. En Ezequiel, es maravilloso de los hombres de los 4 rostros. En Daniel, es el 4.º hombre dentro del pozo de fuego. En Oseas, Él es el esposo fiel. En Joel, es el que bautiza con el fuego del Espíritu Santo. En Amós, es el que lleva nuestra carga. En Abdías, es Él nuestro Salvador. En Jonás, es nuestro evangelista extranjero. En Miqueas, es nuestro mensajero. En Nahum, es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, es el evangelista que llora en medio de los tiempos. En Sofonías, es el Dios poderoso que viene a salvar. En Ageo, es nuestro restaurador. En Zacarías, Él es la fuente abierta de la casa de David. En Malaquías, Él es el sol de justicia que trae sanidad. En Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marco, Él es el siervo. En Lucas, es el hijo del hombre. En Juan, Él es el hijo de Dios encarnado. En Hechos, Él es salvador del mundo. En Romanos, es la justicia de Dios. En Corintios, Él es la roca, es el triunfador, el que nos da la victoria. En Gálatas, es nuestro libertador. En Efesios, la cabeza de la iglesia. En Colosenses, la plenitud de vida. En Tesalonicenses, es nuestra esperanza. En Timoteo, Él es nuestra fe. En Filemón, es nuestro benefactor. En Tito, Él es la verdad. En Hebreos, Él nos perfecciona. En Santiago, es el poder que permanece para permanecer en la fe. En Juan, Él es nuestra vida. En segunda de Juan, Él es quien nos exhorta. En tercera de Juan, Él es amor. En Judas, es el fundamento de nuestra fe. Y en Apocalipsis, Él es el rey que viene. Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el alfa y el omega. Así es que nosotros tenemos que estar confiados en que si Cristo cumplió la ley, es porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y nosotros tenemos un trabajo que hacer. Predicar el evangelio, guardar la ley, enseñarla a nuestros hijos desde pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a quien podamos hablarle de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro bálsamo, es nuestra guía. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra nuestros pies y alumbra el sendero por el que caminamos. Tenemos un ejemplo de Jesucristo en la ejecución de la ley, porque Él está anunciado desde el Génesis, como lo acabo de decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así es de que cuando le preguntaron a Jesucristo cuál es el mayor de los mandamientos, un joven se acercó y le dijo, o un fariseo, no recuerdo, le dijo Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto, dice Jesús, se encierra la ley y los profetas. Pues claro, el que ama a Dios con todo su corazón, por supuesto que va a guardar la ley y por supuesto que va a amar al prójimo, y eso nos va a llevar de victoria en victoria, y eso nos va a hacer también ser los discípulos que Cristo nos está diciendo. No minimicemos la palabra, como dice Mateo 5, no lo minimices. Dice que si nosotros la minimizamos, seremos llamados pequeños en el reino de los cielos, pero si nosotros la enseñamos y la guardamos, seremos llamados grandes en los cielos. Y luego nos dice que nuestra justicia no debe ser como la de los fariseos. Los fariseos enseñaban cosas absurdas, cosas duras, difíciles de llevar, pero en la palabra de Dios los mandamientos no son gravosos para que digamos no podemos llevarlos, ni están lejos para que digamos quién irá por ellos. La palabra de Dios es fácil, porque nosotros la hacemos difícil por nuestro necio corazón, por nuestra dura cerviz, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por muchos aspectos, por nuestro pecado que mora en nosotros. Pero Cristo quiere que nosotros vivamos la palabra de Dios de una manera asombrosa y que contagiemos al que nos mira. Así es de que busquemos por todos los medios conocer y vivir la palabra de Dios, pues esta es una lámpara a nuestras vidas. Así es de que te invito, amigo, te invito, hermano, que leas y que vivas y que escudriñes y que enseñes y que medites y que veas que Jesucristo cumplió la palabra, nosotros también, porque Jesucristo era de doble humanidad, tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la divina, y Él vino a cumplir en cabalidad, tanto humanamente como divinamente. Así es de que Dios nos ayude a nosotros a ser estos hombres que preserven la ley y que guarden la ley y que enseñen la ley y que vivan la ley. Que Dios te bendiga. Dentro de 8 días empezamos a ver estas palabras que Jesús decía: os he dicho, oíste que fue dicho, más yo digo esto. Él subió los estándares. Dios es nuestra ayuda y nuestro sustento. Corramos a Él
corramos a Él para que nos ayude a vivir una palabra más fiel, más pura, y podamos caminar y cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de hablar. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo. Espero estén bien. Cúbranse porque hace mucho frío. Y vamos a hacer una oración para despedirnos y darle la honra al Señor. Padre, queremos, Señor, en unidad, y los que estamos acá, Señor, agradecerte porque, Señor, nos gozamos de saber que tú cumpliste la ley, Señor, y la ley se viene cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Tu palabra, Señor, se sigue cumpliendo en nuestras narices. Y agradecemos, Señor, que estamos no en una religión, sino en una comunión, en una intimidad, en una relación contigo. Y esto nos ayuda, Señor, a estar firmes, a estar seguros, Señor, que todo lo que estamos viviendo y el mundo está viviendo y que seguirá viviendo y que viene más adelante, Señor, es tu palabra cumpliéndose. Porque, como dice tu palabra en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, Señor, el amor de muchos se enfriará, y eso está pasando en nuestros días, y se está cumpliendo tu palabra, Señor. Nación contra nación se está levantando, reino contra reino, Señor. Guerras, rumores de guerras, pestes, y estas cosas, Señor, no pararán, Señor, pero estamos firmes en ti, Señor, porque tú, Señor, has hablado, Señor, y nos has dado una visión de lo que es y de lo que viene, Señor. Gracias por ser ese Rey, gracias por ser ese Dios, gracias por ser nuestro bálsamo al corazón. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues gracias. Dios les guarde y bendiga. Saludos en sus casas y arrivederci. Bye bye.